Buenos días. Nuestra pregunta central en nuestra participación en este Congreso Internacional es básicamente un interrogante que trata de centrar uno de los principales debates que se suscitó en la creación de la España de las autonomías entre el año 77 y el año 86, es decir, en la construcción de la España democrática. Hablar de centrales nucleares quiere decir hablar de energía procedente del átomo, de la energía electronuclear, algo esencial que está en la base de la planificación del capitalismo y de los proyectos de modernización en toda Europa a mediados del siglo XX. Lo cierto es que en el contexto español, hablar de la metáfora de las centrales nucleares, lo que en realidad encierra es la herencia recibida del franquismo, del proyecto nuclear español desplegado por la dictadura entre 1950 y 1975. El proyecto franquista tenía previsto construir hasta 40 centrales nucleares, finalmente que fueron aprobadas cerca de una veintena y finalmente, como se puede observar en el gráfico, no fueron más allá de 10 el número de reactores que finalmente acabaron conectados a la red. Es decir, la consolidación democrática corrió en paralelo a una racionalización del programa nuclear español. Lo cierto es que para cuando el Congreso de los Diputados empieza a discutir sobre estas cuestiones en un Congreso democrático, algo que había estado ausente en la España preconstitucional, la posibilidad de la discusión de las ideas con libertad, la geografía nuclear española estaba plagada de enclaves y de sitios de referencia donde se hacía algo más que producir átomos de uso eléctrico, es decir, existían ya fábricas que trabajaban parte del ciclo del combustible del uranio, existían factorías en las que se construía con tecnología extranjera parte de los bienes de equipo que van a necesitar el amplio programa desplegado de centrales nucleares, pero sobre todo lo que estaba encima de la mesa era algo que ni siquiera a nivel mundial se había resuelto hasta entonces, que era cómo mejorar la regulación, la intervención sobre el territorio y la gestión de los residuos radioactivos. Uno es la basura nuclear que podía tener una vida de varios siglos y para lo que no existían respuestas tecnológicas acertadas. Bueno, sobre esta geografía, desde el Poder Ejecutivo y legislativo, se van a crear nuevas instituciones como el Consejo de Seguridad Nuclear, como la empresa pública de gestión de residuos nucleares Enresa, como la intervención sobre la red eléctrica española para mejorar la eficiencia en la distribución de la red de electricidad a todas las zonas del país y sobre todo también la perspectiva de un cambio de enfoque en lo que era el principal centro de investigación, la Junta de Energía Nuclear, que va a ser transformado en lo que conocemos como el CIEMAT, que es un centro de investigación en materia de energías renovables y otras perspectivas científicas en el manejo de los paradigmas energéticos. Pues bien, en paralelo a todo esto existe una respuesta social, una respuesta que se articula en algunos territorios donde directamente va a haber actividad nuclear y se van a formar grupos de activistas y finalmente desde el punto de vista institucional llegaremos a 1988 con la creación de la Asociación de Municipios Afectados por la Energía Nuclear. El proceso, si aparentemente es corto en el tiempo, desde luego va a ser muy intenso desde la perspectiva simplemente de cómo se articula legislativamente. El avance hacia una España descentralizada después de siglo y medio de centralismo estatal no es un proceso sencillo. En lo que atañe directamente a la energía, es curioso destacar que el Estado va a transferir muchas competencias, pero entre ellas no va a estar la transferencia de competencias en materia de energía. Es decir, va a depender muy mucho de lo que marque el legislador central, el Parlamento español. En cualquier caso, es interesante aplicar la vía de acceso al poder autonómico
a través del título octavo de la Constitución del 78, en el que se establece a través del artículo 151 lo que se denomina la vía rápida y el artículo 143 la vía lenta. Los territorios se van a sumar a la configuración de los entes autonómicos mediante la creación de gobiernos anteriores a la propia Constitución, asambleas de parlamentarios, que es el caso de la Generalitat catalana o del Consejo General Vasco, embriones de lo que luego van a ser dos potentes poderes autonómicos en la España posterior al 78, y junto a ellos el caso de Andalucía o de Galicia, territorios que por esa vía van a acceder más rápidamente a la configuración del poder local, del poder de los territorios. Por la otra vía están los gobiernos autonómicos y los parlamentos, que van a redactar estatutos y van algunos de ellos a someter a referéndum la aprobación del nuevo marco institucional. El despliegue, mientras tanto, no se detiene porque se van culminando la construcción y la conexión a la red de nuevas centrales nucleares, justo en medio del proceso de discusión y debate en los parlamentos autonómicos de qué tipo de territorio y de qué tipo de gestión se quiere hacer. La protesta antinuclear se va a dejar oír en muchos de estos parlamentos y va a haber un alineamiento a izquierda y derecha, por simplificar mucho, en el que los partidos de derecha son más pronucleares, mientras que los partidos de izquierdas son antinucleares, aunque algunos tengan algunas reservas, tengan una especie de doble alma. Se levantan por la mañana antinucleares y se acuestan pronucleares. Desde esa perspectiva, el debate no solo tiene que ver con los territorios donde está ubicada las centrales nucleares, sino sobre los territorios en los que se discute si se van a tener que gestionar los residuos, almacenar los residuos y cómo esto afecta a la seguridad, al riesgo y a la salud de los territorios. Por lo tanto, en este espíritu de construcción legislativa es muy importante subrayar la geografía que determina la posición del conjunto de esa sociedad a favor o en contra de la energía nuclear. Si nos fijamos simplemente en la distribución de la potencia nuclear instalada por territorios autonómicos, destacan sobremanera el caso de Cataluña, donde se va a instalar más del 40% de los megavatios nucleares, mientras que País Vasco, que tenía previsto una dimensión notable, se va a quedar en cero. El segundo territorio que contrasta con la rica Cataluña es la Extremadura, que está construyendo ahora su identidad. Va a aportar nada menos que una cuarta parte del suministro electronuclear, mientras que si sumamos las dos Castillas, los enclaves nucleares aportarían otra quinta parte de estos megavatios. Y finalmente la Comunidad Valenciana, con su propia central, se situaría en esa posición. El resto de territorios están en blanco, es decir, en todos ellos las tensiones y los procesos desplegados desde el final del franquismo han llevado a que se abandonen algunos proyectos y solo una selección de ellos siguen adelante. Los factores que se han discutido, hay uno muy común, que es el riesgo a que se produzca un accidente radioactivo. Están muy presentes los incidentes nucleares en otros países del continente americano o algunas protestas en los países europeos. En todos ellos hay una defensa clara de la identidad política y de la identidad territorial, lo que va a marcar muy mucho la actividad de los activistas. O también podemos añadir la perspectiva del enfoque que tiene en una España que todavía está con un enorme peso de la agricultura o de la pesca, la defensa del territorio entendido como los intereses de los propietarios, o la propia colisión de una central nuclear con el desarrollo de la economía inherente al turismo. En cualquier caso, los grados de intensidad del conflicto llegan a ser muy altos durante este periodo. En un repaso muy rápido, podríamos distinguir tres grandes bloques. De un lado, el más conflictivo, que sobre todo se va a concentrar en el País Vasco, pero que afecta a la idea de los proyectos existentes de convertir a la costa cantábrica en un enclave, un despliegue notable de centrales nucleares, pero que tanto en Galicia como en Cantabria como en el País Vasco van a tener una seria oposición popular. Más envenenada en el caso vasco, porque se va a entrometer en ese proceso de los movimientos sociales la acción del terrorismo de ETA, que finalmente va a llevar a una paralización absoluta de todas las centrales nucleares que se estaban construyendo en ese momento. El Parlamento Vasco, en cualquier caso, sí que tenía una vocación pronuclear. Lo que sucedía es que esto tenía un difícil encaje en el planteamiento de
de los asesinatos, las bombas y la ausencia de un debate tranquilo sobre una cuestión tan sensible. El caso más llamativo de cómo se gestiona las centrales nucleares los ocupan los de Cataluña y Valencia, institucionalmente con un enorme potencial, en el caso valenciano con serias dudas respecto a la viabilidad del programa nuclear y por lo tanto muy preocupados en garantizar la seguridad y la estabilidad de la central de Cofrentes, mientras que en el caso de Cataluña nos encontramos con un posicionamiento clarísimo de los nuevos poderes autonómicos, en particular del entramado de Convergencia y Unión, que son muy pronucleares. Nunca ocultaron que, a pesar de prever un riesgo nuclear, ellos apostaban por esta vía como un mecanismo de garantizar el desarrollo eléctrico que impulsase el desarrollo económico. Y finalmente está lo que llamaremos la España saqueada, la España de las dos Castillas y de Extremadura, los territorios con una densidad demográfica inferior, con un nivel de desarrollo económico, social e industrial inferior, pero que no van a estar al margen de esta polémica, de esta discusión. En Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Aragón, la batalla nuclear, porque se considera que simplemente se les convierte en territorios donde se ubican centrales nucleares, cementerios, minas y demás depósitos, tiene un contraste de no hallar una salida más positiva desde el punto de vista de lo que era la respuesta a este debate. No en todas partes existe unanimidad. Lo cierto es que antinucleares y pronucleares tuvieron que convivir en la consolidación y en el nacimiento de la España de las autonomías. Esto es todo. Muchas gracias.